para investigar sobre este tema. No sé qué opinan ustedes, pero me gustaría escuchar los fundamentos del diputado justamente Felipe Schipani. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para llevar adelante una comisión parlamentaria. ¿Es necesario? Un placer, Victoria. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hoy estuve justamente en la comisión preinvestigadora, que es la que tiene que evaluar la pertinencia o no de la creación de la comisión investigadora. Yo creo que hay argumentos más que consistentes para la creación de una comisión investigadora. Se cumplen con los requerimientos de la ley, que plantea de que procede una comisión investigadora cuando estamos frente a hechos irregulares o ilícitos. Y como bien ha informado el canal y ya es público, esto surge a partir de una entrevista que yo escucho de la entonces directora del Liceo Departamental de San José, a raíz de la situación de los sumarios, un tema que no tiene nada que ver, y allí ella desliza de que uno de los docentes del Liceo Departamental de San José, que era el vicepresidente de FENAPES, Marcelo Islamovich, había usufructuado horas para actividad sindical sin norma que lo ampare, presentando certificados apócrifos. A partir de esa situación yo hago un pedido de informes. Sí. Y cuando me llega el pedido de informe, bueno, me generó una enorme sorpresa, porque del expediente de Islamovich surge que en el año 2016 y 2017 el docente justificó 250 horas para actividades sindicales, adicionales a las que ya tenía, y esto es importante aclararlo. Yo no estoy cuestionando las horas que le corresponden a los sindicatos para la actividad sindical, que son horas que tienen amparo legal. Estas horas se solicitaban presentando un certificado que tenía el membrete de FENAPES y la firma de su secretario general e invocaban un supuesto convenio entre la coordinadora de sindicatos y el CODICEN. A la directora del liceo le llamó la atención esta circunstancia y ahí se inicia todo este trámite. La jurídica de secundaria termina dictaminando de que tal convenio no existía y le pide a Islamovich que presente el convenio a secundaria, le da vista, Islamovich no la evacúa y queda demostrado de que esas horas no podían justificarse nunca. Y pese a ello, las autoridades secundarias no solo que no investigan cuando ante una irregularidad cualquier jerarca tiene la responsabilidad de investigar, sino que le terminan justificando las inasistencias. Pero ¿qué era ese convenio finalmente? Ese convenio no existía. El convenio era a lo que aludía el sindicato en esos certificados para justificar las horas. La directora del Liceo de San José, durante todo el 2016, justificó a la luz de ese certificado que se presentaba. Ya en el 2017 le empezó a llamar la atención las recurrentes faltas. ¿Cuántas horas? En total son 250 entre el 2016 y 2017, adicionales a las que ya tenía. Por ejemplo, Islamovich en el 2017 tenía 800 horas sindicales consagradas por ley. O sea que las 140 eran adicionales a las que ya tenía. Casi 1000 horas se tomó para actividades sindicales. Pero eso fue, digamos, la primera parte del pedido de informes. Está tuiteando que es un escándalo, que empezamos junio con 5.571 horas sin dictar en secundaria por inoperancia del CODICEN. Bueno, eso es mezclar papas con boñatos. Yo le voy a terminar porque la otra parte del pedido de informes refiere a las actas del Consejo de Educación Secundaria de esos años y a las reuniones bipartitas de negociación entre el sindicato y secundaria. Y en esas actas queda en evidencia de que la situación de Islamovich no era un caso aislado, sino que era una situación generalizada de toda la dirigencia de FENAPES. Celsa Puente, presidenta de secundaria en aquella época, habla en las actas de un largo listado, de un excesivo listado que le remitió FENAPES a ser justificado. El consejero Landoni, discutiendo esas cuestiones, llegó a señalar de que había que tener cuidado de que no se filtre esas resoluciones que estaban tomando porque exponían a los docentes al escarnio público y había que protegerlos. Otra consejera, representante de los docentes, llegó a plantear que se le justifique la falta a un dirigente sindical, Luis Martínez, que estaba ocupando un liceo. O sea, llegamos al absurdo de que se planteara que un dirigente sindical que estaba ocupando un liceo se le justifique la falta, desconociendo la naturaleza misma del derecho de huelga que supone resignar el salario, ¿no? Habilitar el descuento, en fin. Lo que dejan evidencia esas actas
es la absoluta connivencia entre las autoridades de secundaria y las autoridades del sindicato. El expresidente del CODICEN, Wilson Neto, públicamente, hace muy poco, ha salido a señalar de que estas horas eran ilegales, no tienen amparo normativo, no existía el convenio y el artículo 7010, el que se invocaba para justificar estas horas, no establece que se pueda justificar para actividades sindicales, porque, reitero, ya hay una previsión de justificación de horas para actividades sindicales establecido por la Ley de Libertad Sindical. De modo que yo creo que todo ese panorama configura una situación irregular que termina perjudicando a los más débiles, porque acá los perjudicados son los estudiantes que no pudieron concurrir a clase porque esas horas no tenían suplencia, esas horas no se reponían porque se pedían en el día. Entonces los muchachos iban a los liceos y se quedaban sin clase, se tenían que volver para sus casas. O sea que hubo una afectación a los aprendizajes, además del daño patrimonial para secundaria, que pagó horas que no se trabajaron. Muy bien, por aquí. Bueno, acá hay claramente dos damnificados. O sea, por un lado, los educandos, porque no recibieron clases de un profesor que debió haberles dado clases y que hizo un mal uso, si esta investigación prospera, de esas horas que por convenio, por la legislación o por lo que sea, el Estado le garantiza para la licencia sindical y que, bueno, se abusó de ese régimen. El otro que se perjudica es el Estado. Yo tengo muchos años trabajando a nivel de las relaciones laborales, a eso me dediqué toda mi vida, y conocí dirigentes sindicales de todo tipo. Doy fe en el Uruguay, y puedo nombrar algunos con los que trabajé directamente, como Ismael Fuentes, Richard Reed, Jorge Pozzi en su momento, y algunos otros, que es gente que inclusive ha trabajado más en su vida como dirigente sindical que si hubiera quedado en su puesto original por el no uso de la licencia gremial. O sea, pero también conocí otros casos, los avivados, los vivos, los que aprovechan esa ventajita que te da la ley o que te da el convenio de libertad sindical para irse acostumbrando cada vez más a alejarse de lo que debería ser algo que deberían tener permanente contacto, que es el sentirse siempre trabajador, el sentirse siempre profesor de historia en este caso. Entonces me parece... ¿Qué pasan a ser más militantes de una ideología que otra cosa? Al principio se convierten en trabajadores de la causa, sí, a trabajadores de la militancia. Sí. Después se convierten en meros militantes. Y algunos al final... De su causa. Y algunos al final se convierten en vagos, porque en realidad se acostumbran tanto a no ir a trabajar, les gusta tanto el dulce que les da la vida, que se van alejando de los orígenes. Pero entonces yo creo que... deben ser los menos, ¿o no? Capaz que son los menos, yo estoy seguro. Yo, en mi caso, la verdad, conocí gente que realmente lo utilizaba de manera responsable y algún vivo también conocí. Así que no me sorprendería que en este caso estemos en presencia de algún vivo. Pero pará, porque acá hay autoridades que entonces respaldaban a los vivos. Bueno, entonces acá hay un doble problema. O sea, capaz que el problema menor es deschavar al vivo. El problema mayor acá es que haya gente que haya apañado todo esto, que haya respaldado todo esto desde la autoridad que le da su cargo en el Estado. Y eso me parece que hay que ir hasta el fondo del hueso. Bien, y yo no digo que esté justificado por este lado, pero ¿y qué tal si, porque usted mismo lo dijo, Schipani, que una autoridad que prefirió no hacer público esto para proteger a los docentes? Es como, no lo justifico, pero no es apañar al vivo, sino es defender una profesión que ya es castigada desde hace mucho tiempo, mal paga y todo lo demás. ¿Se entiende a lo que voy? Defenderse y yo entiendo, no lo justifica, pero podría entender un porqué. Lo que decía particularmente ese consejero refería a no exponer a esos docentes al escarnio público. No, por lo menos yo no lo interpreto como que estuviera por las generalizaciones a la profesión. Pero me parece muy importante lo que dice Juan. Yo defiendo el sindicalismo, me parece una herramienta fundamental. Soy ballista, creo en los sindicatos, me formé en los sindicatos de trabajadores y como estudiante también militando gremialmente en la FEU. O sea que yo no tengo ningún ánimo de persecución de nada. Fui afiliado a mi sindicato como trabajador. Lo que creo que este tipo de conductas degradan el sindicalismo.
degradan la docencia. Pues no, yo no tengo duda que es un grupúsculo menor, que no representa en nada al cuerpo docente de este país, que creo que le merecemos un gran homenaje, porque hablamos mucho de los médicos y los enfermeros que se lo merecen. Pero los docentes han sostenido el sistema educativo en una circunstancia muy compleja. Pero me parece que estas cosas, estas actitudes de quienes deberían ser ejemplo porque son referentes sindicales, realmente son muy preocupantes. Y más preocupante es que desde la autoridad se las avale, se las legitime, porque nada de esto hubiera pasado si esos consejeros de secundaria hubieran actuado como dijo Wilson Neto, el presidente del CODICEN, con quien tengo enormes discrepancias en relación a su gestión al frente del CODICEN. Pero le reconozco que frente a estos temas se paró firme. Sin embargo, uno lee las actas, que son muchas, y que obviamente aquí no podemos transcribirlas todas, y lo que queda en evidencia es la connivencia, cómo el sindicato presionaba a las autoridades, ¿no? Y cómo muchas veces se tomaban decisiones por temor a las represalias del sindicato. Y lo que es más triste, queda en evidencia que los consejeros eran conscientes de que estaban actuando por fuera de la normativa. Y voy a comentarles un tramo de las actas que me parece muy elocuente. Celsa Puente comenta en una de esas sesiones que consultó a José Olivera, entonces secretario general de FENAPE, si había alguna norma que justificara eso, y Olivera le dijo que no. Y pese a ello, avalaron y justificaron todas esas horas, que no sabemos cuántas son, no tenemos conocimiento de ello. Es uno de los temas que me parece que deben indagarse en la comisión investigadora. ¿Se acuerdan cuando el expresidente Mujica dijo que el palo en la rueda en la educación eran los sindicatos? Sí. ¿Se acuerdan? Y no hizo nada tampoco para corregirlo, pero Bien. bueno. Diputado, creo, perdón, Selva, con respecto al tema que usted está mencionando, creo que si hay irregularidades, las mismas deben ser investigadas a fondo, por supuesto. No sé si amerita para la creación de una comisión investigadora, pero eso lo determinarán en todo caso sus colegas parlamentarios luego de esta primera etapa que es casi que de protocolo llevada a cabo. ¿Cuál es la cantidad de horas, que creo que usted lo mencionó, pero no lo recuerdo ahora, cuál es la cantidad de horas que por ley tiene un dirigente sindical para ser utilizadas en su tarea específica? Las horas sindicales están asignadas en relación a la cantidad de afiliados que tienen los sindicatos. En el caso de FENAPES eran muchísimas porque tenía cerca de 7.000, 8.000 afiliados y todo el sindicato tenía algo así como unas 240, 250 horas semanales para distribuir entre sus dirigentes. Y en el caso del aludido... En el caso de la móvil tenía 18 horas semanales, que si las anualizamos son más de 800. Ajá. ¿Y cuántas fueron las que habría utilizado de más? Y él en el 2016 justificó por este mecanismo 110 y en el 2017 140, en total 250 horas. Uh-huh. Yo no digo que eso no tenga que ver con la situación que usted planteaba de irregularidad, pero me parece que también ahí habría que separar lo que se mencionaba del posible impacto que tendría el hecho de que este profesor no estuviese dando clases, porque habría que ver si esas 100 y pico de horas distribuidas a lo largo del año, que a mí me da como algo así como media hora por día, no había un suplente en ese caso. ¿No había un suplente? No había un suplente. No, porque eran horas que se solicitaban en el día. El formulario era para faltar el día martes y el martes como una falta diaria justificada. O sea, no había suplencia. A diferencia de las horas sindicales que se establecen a principio de año, sí, y cuando las direcciones organizan la distribución de los grupos, se asigna un suplente. Pues ya se le dice, mire, usted se va a tomar esas 20 horas de licencia sindical, le vamos a poner un suplente. Ahora, estas horas no tenían suplencia. Y tú dirás, bueno, no son muchas anualizadas 140 horas o 110 horas. Yo creo que sí. No lo estoy justificando, simplemente trataba de enfocarme en el impacto que podría tener esa cantidad de horas. Una curiosidad y una reflexión. En ese consejo del que usted habla, donde había delegados docentes, etcétera, ¿estaba Robert Silva? No. Esto se tramitó en el Consejo de Educación Secundaria. Los temas administrativos de las licencias y el manejo del personal en nuestro sistema orgánico de la ANEP
se rige por los consejos desconcentrados. De modo que estos temas, ni el tema Slamovich, ni estas listas que llegaron a justificarse secundaria, nunca estuvieron en conocimiento del CODICEN como tal. Ni de Neto, ni tampoco de Robert Silva, que era representante de los docentes. Claro, por eso preguntaba. Porque como hablaba de Landoni y de otro tipo de consejeros, pensé Ellos que integraban el secundario. el secundario. Bueno, yo tengo una reflexión que es, bueno, primero me alegro de que esta persona haya sido destituida del cargo de vicepresidente de FENAPES, porque eso indica por lo menos una actitud responsable del gremio. Segundo, siempre tuve sobre FENAPES y sobre la conducta de FENAPES una actitud súper crítica, porque me parece que era como el agujero negro que teníamos en la educación, en el sentido de muchas veces los paros irresponsables y muchas veces en un segmento de la población como es el adolescente, que como ex docente sé que una vez que uno lo enamora con un tema es muy difícil faltar a la otra clase después que uno logró captar la atención y enamorarlo, lo deja en blanco. Yo creo que el daño que se hace al estudiante en esos casos es mucho más grave que de pronto en otras áreas de la edad de los jóvenes que quizá sustituyen la falta del profesor. Entonces, yo he tenido una actitud sumamente crítica, me parece que está bien que FENAPES lo haya destituido de ese cargo. Me parece bien, además, que se haga una investigación. Y claro, soy de la época en que cuando era docente y pertenecía al sindicato, no había horas sindicales. Es decir, uno participaba del sindicato, iba a trabajar y después de noche iba y hacía sindicalismo. Bien. Entonces, de verdad que era un sindicalismo, efectivamente, era muy sacrificado, lo reconozco, pero yo no sé qué tanto ayudó esta cierta liberalidad, que en algunos casos, y lo digo con propiedad, hay dirigentes sindicales que hace años que no pisan el lugar al cual representan. Mirá. Entonces, a mí me parece que eso los aleja de la realidad cotidiana de sus trabajadores y para mí lo más sustantivo de un dirigente sindical es justamente palpar sensiblemente qué está pasando en su sindicato, en su trabajo, ¿pero eso con quiere sus decir que compañeros? estás en contra de las licencias sindicales en general? No estoy en contra de las licencias sindicales en general, estoy en contra del abuso y quizá de la forma en que se procesaron las licencias sindicales. Capaz que habría que repensar si deben ser tantas las horas que se le dan a los dirigentes sindicales, si no deben menguarse, si no deben controlarse mejor, porque de verdad creo que el verdadero dirigente sindical es el que está en contacto con su núcleo de trabajadores y en su trabajo, y es el que palpa día a día lo que está pasando. ¿La ley de licencias sindicales está sobre la mesa, poder ser revisada o no, para nada? Yo no he planteado ese asunto, reitero, aquí no estamos cuestionando todos los derechos que esa ley consagra, que yo los comparto, porque me parece una buena cosa fomentar la actividad sindical. Bien. Lo que nosotros estamos cuestionando son los abusos, es el mal uso de esas prerrogativas. Usted ha posteado en redes un extracto de la ex dirigente García Montecoral, ¿verdad? Sí. Y se lo acusa de haberla descontextualizado y que incluso, pretendiendo dañar su imagen, supuestamente hoy jubilada, y que se le va a acusar ante la justicia penal a usted. ¿De ocurrir eso, se ampararían los fueros? A ver, vamos a ver de qué estamos hablando, Victoria. Porque FENAPES, desde que nosotros presentamos públicamente todos estos temas, ha tirado más cortinas de humo que Houdini, ¿no? Para distraer la atención. En ese caso concreto, yo lo que hice fue, como hacemos todos, bajar un video de YouTube del canal BTV, ¿no? Y subirlo a mis redes. Y fue una oportunidad ni siquiera a raíz de este hecho. Fue que descontextualizar. Fue en febrero. Lo acusa. Fue en febrero, pero yo subí el crudo de BTV. Por eso. Se puede comparar el video del canal de BTV en YouTube y lo que yo subí. Y fue una oportunidad, un debate sobre la laicidad a partir de los sumarios de San José. Lo que decía la profesora Virginia García era que el docente era un transmisor de ideología, ¿no? Eso en síntesis decía. Y yo subí eso a mis redes
transcribiendo sus dichos y diciendo, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, porque estábamos discutiendo sobre el tema de la laicidad. Ahora, si eso es un delito, bueno, a mí se me quemaron todos mis libros de derecho. O sea que FENAPES estaría nervioso, según usted. No, yo no sé si está nervioso, yo no quiero calificar conducta. Lo que está haciendo todo el tiempo es hablando de otros temas, derivando la discusión para otros asuntos, y no han dado respuesta a estos temas. Bien. A mí me encantaría que FENAPES responda cuántos certificados falsos firmó José Olivera, cuántos certificados falsos firmó la profesora García Montecoral, Bien. quiénes integraban esos listados que le pasaron a secundaria, cuántas horas irregulares pretendieron justificar. Esas son las respuestas que tiene que dar, no las ha dado, y bueno, ojalá en la comisión investigadora las puedan dar si es que desean concurrir. Bien, Pablo. La verdad, a mí me sorprende, son hechos gravísimos, ¿no? Lo que estamos hablando acá, vamos a ver qué resulta de la investigación. Ahora, más me sorprende y más grave es aún todavía el tema de estas horas que son irregulares del vicepresidente, ex vicepresidente de FENAPES, con el apoyo de las autoridades de la educación. Es que es un libro, va a ser un cuento. Con el apoyo de las autoridades de la educación, ¿verdad? Aprobando eso, y cuando se dice que lo destituyeron del gremio, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir? No, quédate que después vemos. ¿Lo destituyeron o renunció? Renunció, llamale como te guste. Lo separaron temporalmente. Lo separaron temporalmente de cargo. Cuando lo separaron. ¿Y qué van a hacer? Bueno. Cuando el propio secretario del gremio le homologa las horas que se está llevando de más. Está bien, Pablo. Es insólito. Pero está bien. Entonces, cuando yo escucho, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo escucho después por ahí, que se reclaman, que dicen que no hay las asignación de horas suficientes, que no es así. Porque en realidad hay un 98,8% de horas asignadas y el pico de las 3.200, 3.400 horas 5.000 que y quedan, pico. seguro, no fue, se pusieron arriba de la mesa y todavía no fueron elegidas, que es muy diferente a que no fueron asignadas. Pero ¿para qué querés que te asignes horas si después no vas a la clase? No entiendo. Cuando se habla de los recursos, que hay pocos recursos de la enseñanza, pero recursos, ¿para qué querés más recursos si después cobrás por las horas y no das la clase? Entonces, ¿para qué te voy a dar los recursos? Es increíble. Sinceramente, es increíble. Hay que decir que no es de todos los docentes. No. Porque pero parecería que estás ¿sabes lo es, generalizando. Que sea el vicepresidente del gremio. Que sea Bueno, esto. sí, claro, Porque pero si yo con me imagino nombre y que si el apellido. vicepresidente del gremio, el que representa al gremio, hace esto, o eventualmente lo va a hacer, lo hizo, porque habrá que ver qué es lo que sucede, para abajo, andás a ver lo que pasa. Andás a ver lo que pasa para abajo. Porque si vos actuás con esa impunidad de ser el vicepresidente del gremio y actuás de esta forma, lo que viene para abajo, andás a ver cómo viene la cosa. Claro. ¿Son todos? No deben ser todos. Quizás sea la minoría, pero es muy grave. Y es más grave aún cuando no se tiene esa doble moral que se exigen cosas al gremio, al gremio, a las autoridades de educación y demás, y por el otro lado se hace esto, que es aberrante. A mí no me extraña que lo quieran denunciar penalmente al legislador, porque yo creo que acá está abriendo la caja de Pandora. Acá pueden empezar a aparecer otro tipo de denuncias en otro tipo de docentes o en otro tipo de gremios vinculados con el Estado, y me parece que ahí es donde está el problema y por ese lado es donde vienen las amenazas y las distracciones que hace FENAPES. Me parece que la política del sindicalismo tendría que ser a la inversa. No barrer para abajo la alfombra, sino que limpiar. El sindicalismo de antes nos puede mostrar ejemplos muy valederos, de gente muy valiosa, que la primera cosa que le decía a sus afiliados es: vos querés ser sindicalista, vos tenés que ser un espejo, tenés que ser un ejemplo. No podés ser el ejemplo de todo lo que no se debe hacer, como puede ser en este caso. Por eso, Pupo, en algún momento dijimos, no nos peronicemos. No hagamos del sindicalismo uruguayo el sindicalismo argentino, que todos sabemos lo deteriorado que está hasta de prestigio. Pero yo reconozco lo que tú dijiste hoy. Hay sindicalistas y sindicalistas. Hay gente muy valiosa que se ha sacrificado toda su vida y que ha aportado y sigue aportando, a pesar de que no trabaja. Pepe, estás callado. No, que en realidad rescato lo que dijo el diputado en relación al tema de las horas sindicales, porque de la misma manera que una empresa tiene la potestad, lo digo de verdad, es así, de contratar a un abogado como el amigo Juan Rodríguez Pupo, prestigioso, con la posibilidad de trabajar un tema, los trabajadores también tienen que tener la posibilidad de darle a uno de sus compañeros
el tiempo necesario para poder enfrentar esas situaciones derivadas de un conflicto o de lo que fuese. Entonces, las horas sindicales, bien utilizadas, en realidad están destinadas a eso, a profesionalizar el trabajo sindical. Algunos acusan incluso a Schipani y a algunos medios de comunicación también, creo que al país, de persecución sindical. ¿Qué pensás, Pepe? No, yo creo que no. Persecución sindical en el país no, en Uruguay no existe. De hecho, los sindicalistas trabajan con absoluta libertad. Está el tema de las horas. Me parece que acá la cuestión pasa por otro lado, ¿no? ¿Es el camino más corto hablar de persecución sindical, Schipani? Y cuando no hay argumentos para rebatir lo que uno dice, por lo general se agravia, ¿no? Fernando Pereira lo salió a decir cuando esto salió a la luz. Después se desdijo. Y es llamativo, ustedes podrán ver, ninguno de los otros sindicatos de la enseñanza se ha solidarizado con FENAPES. El PIT-CNT, últimamente, sobre estos temas, no ha dicho nada. Marcel Slamovich fue separado del cargo, precedido de una declaración que hay que leerla porque es un poema, ¿no? Hay 8 párrafos hablando de persecución sindical, de conspiración mía con el diario El País, y vaya a saber uno con quién. Me refería y a al eso. final, una referencia que, bueno, temporalmente, mientras investiga, separamos del cargo a Slamovich. A O ver, sea que lo persigue su propio grupo. yo creo que lo que intenta hacer FENAPES es circunscribir el tema Slamovich. Y lo que nosotros vamos a demostrar en la comisión investigadora de que esta era una práctica generalizada de la cúpula sindical. ¿Quiere decir que se está buscando un chivo expiatorio que salve a FENAPES? Yo creo que sí. Y la cabeza que va a rodar es la de Yo creo que Slamovich. están mandando al frente a Slamovich, pero los hechos son, creo que, suficientemente contundentes para advertir de que esta era una práctica generalizada. Esas largas listas que le remitió FENAPES a secundaria referían a un cúmulo de dirigentes. Esos certificados, que para que tengan una idea cómo eran, son esos certificados que se presentan en donde hay un renglón para poner el nombre, la cédula, el liceo en el que se presentan. Esos certificados no se hacen para una sola persona. La directora Arnejo de San José decía que eran como libretas que iban repartiendo y señaló una cosa muy importante. Dijo que en el Liceo de San José otros dirigentes sindicales presentaron los mismos certificados. De modo que yo tengo la legítima presunción de que estos certificados se presentaron en muchos liceos del país. Por eso digo... Siempre aludiendo a esta comisión, a esta... sí, Licencia sindical. No, pero una El convenio. El convenio, Claro, ahí el va. convenio- el A un convenio que no convenio entre existe. FENAPES y CODICEN. Ese era- aludiendo a un convenio inexistente. Por eso lo falso. Pues Claro. si tú en un certificado decís que te amparás en una norma, como es un convenio, que no existe, estás falsificando un extremo importante de... Usted pudo verificar que no existiera tal convenio. Lo verificó la secundaria, la jurídica de secundaria. Ah, bien. La sala de abogados de secundaria le informó al consejo, miren, este convenio no existe. Llamamos a Slamovich para que lo venga a presentar, no vino. Y después Slamovich terminó admitiendo que no existe, porque presentó un plan para recuperar las horas. La parte jurídica de ese momento también informó en aquella oportunidad de que esas horas sindicales eran irregulares. Totalmente. Y de todas formas... El Consejo siguió para adelante. El Consejo, con un informe de jurídica de ese momento, que le dijo, estas horas son irregulares, siguió para adelante y las homologó. Justificó las horas y archivó el expediente. El gran problema es cómo llega un Slamovich al lugar que llegó este. Bueno, es una pregunta para el sindicato. Y más que el sindicato, porque supone complicidades de otras esferas, tal como usted propone investigar. Sin duda, a ver, esto fue posible porque las autoridades fueron partícipes. Si hubieran encontrado autoridades firmes, que hubieran respetado la norma, nada de esto hubiera pasado. Hubiera sido una pretensión del sindicato y se hubiera iniciado lo que hay que hacer cuando uno está al frente de una responsabilidad en el Estado. Cuando tiene un hecho irregular en sus narices, tiene que investigar. Y acá se miró para el costado, se apañó, se justificó y se archivó el expediente. ¿César Puentes no cuestionó este tema? Celsa Puente al principio opuso algunos reparos, Yo leí que sí. Que pero después puso le reparo. arrastró la corriente. O sea, Celsa Puente consultó a José Olivera si había alguna norma que ampare esto. Olivera le dijo que no, después de haber firmado todos los certificados, no los cientos de certificados,
y avaló con su voto todo esto. Fue arrasada, era lo que nosotros decíamos desde siempre. Los sindicatos están para defender los derechos de los trabajadores, no están para gobernar, porque después pasan estas cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que fue muy oportuno el cambio que se generó en la medida en que... Bueno, de hecho, la no hay LUC representación. y la gobernanza en la educación es un tema que ha traído muchísima polémica y hoy que se está pensando en juntar las firmas para derogarlas, ese tema, perdona Selva, el tema ese justamente de la gobernanza o la cogobernanza es uno de los artículos que se quieren derogar. Lo digo para que quienes vayan a firmar lo tengan presente, ¿no? Pero yo quiero decir que no es cierto que eso no pasa en todos lados. En el caso de la Universidad de la República y una cogobernanza no pasa lo mismo. O sea, no hay que, me parece a mí, no hay que decir, bueno, si acá pasa algo malo, entonces lo extrapolamos y en todos lados pasa lo mismo. Yo no en la no Universidad Selva es sensiblemente diferente porque hay órdenes. Entonces tenés a los estudiantes, a los egresados y a los docentes que entre sí se controlan. Que están cogobernando. Aquí hay representación política y representación sindical. Eso es lo que a veces genera estas... Pero Robert Silva fue ¿Cuánto parte tiempo de esa va a llevar? representación gremial. Robert Silva fue parte de esa representación gremial. No fue elegido por los docentes. No representaba ningún sindicato, fue electo por el cuerpo de docentes. Pero también estaba en la dirección del CODICEN, estoy diciendo. Era un pero en este representante caso elegido por docentes. no tenía como controlar el tema. ¿Sí o no? No estoy diciendo por el caso que lo he criticado. Digo que extrapolar y decir, bueno, la LUC ahora saca la gobernanza porque este es un problema que se... No pasa siempre. No pasa siempre, eso es lo que estoy cuestionando. Hay que distinguir. Seguramente no pase siempre, obviamente. ¿no? Porque digo, por bueno, ese diputado, criterio- muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Los tiempos cómo son ahora? ¿Cuánto tiempo va a tomarse la pre para definir si va a haber o no comisión investigadora? En la mañana se reúne la preinvestigadora, vota los informes y seguramente en los próximos días se convoque una sesión para que el plenario de la Cámara resuelva si hay mérito o no para conformar la investigadora. Muy bien, diputado Schifani, muchísimas gracias por Un placer, como acompañarnos. siempre. Pausa y ya venimos.